Sherlock Holmes y el asesinato que no necesitaba un asesino. La niebla aún no se había disipado en Whitehall cuando el inspector Lestrade llegó al 221B de Baker Street, y su expresión sugería que nunca lo haría. El doctor John Watson observó a su viejo conocido desde el otro lado de la sala, notando la peculiar palidez que se había apoderado del habitualmente seguro hombre de Scotland Yard. Sherlock Holmes permanecía junto a la ventana, con sus largos dedos unidos bajo su barbilla afilada, observando al inspector con una intensidad que podría haber desconcertado a un visitante menos conocido. «Usted viene por una muerte», dijo Holmes, no como una pregunta. «Sí», respondió Lestrade, quitándose el sombrero con una lentitud inusual. «Aunque confieso, señor Holmes, que no estoy seguro de si se trata de una muerte que requiera investigación». Watson se inclinó hacia adelante en su silla. En un rincón de la sala, Thor, el gran danés negro cuya presencia se había vuelto tan familiar en Baker Street como la zapatilla persa, levantó su enorme cabeza. Los ojos oscuros del perro se clavaron en Lestrade con una inteligencia que Watson hacía tiempo que había dejado de encontrar extraordinaria, aunque los visitantes invariablemente sí la encontraban. «Han encontrado a un hombre muerto en su estudio», continuó Lestrade. «El señor Edmond Harley, abogado de mediana reputación. 43 años. Sin signos de violencia. Sin señales de entrada forzada. Sin señales de forcejeo. La puerta estaba cerrada por dentro, con la llave aún en su sitio. Las ventanas estaban cerradas con pestillo. Fue descubierto por su secretario cuando no se presentó en su despacho ayer por la mañana». «¿Suicidió, entonces?», propuso Watson. «Esa sería la conclusión natural, doctor», dijo Lestrade, «salvo que no hay ningún arma. Ni una botella de veneno. Ni una cuerda. Ni una cuchilla. Nada en absoluto que sugiera cómo partió de esta vida». Holmes se apartó de la ventana. Sus ojos grises brillaban con algo que Watson reconoció como una profunda inquietud disfrazada de interés. «¿Y el cuerpo?». «Sentado en su escritorio. Pluma aún en mano. Una carta a medio escribir». Su expresión, Lestrade hizo una pausa, buscando las palabras. «Tranquila, señor Holmes». «Casi serena». Como si simplemente hubiera decidido dejar de vivir y triunfado solo por voluntad propia. Watson había servido en Afganistán, había presenciado la muerte en innumerables formas. Sin embargo, había algo en la descripción de Lestrade que lo inquietaba más que cualquier relato de violencia. Una muerte sin causa era una muerte sin sentido, y la formación médica de Watson se rebelaba contra tal imposibilidad. «¿El veredicto del médico?», preguntó Holmes. «Insuficiencia cardíaca». Pero el doctor Pemberton, su médico de cabecera, insiste en que Harley no tenía antecedentes de insuficiencia cardíaca. El hombre gozaba de perfecta salud hace una semana. Holmes se dirigió a su escritorio y sacó su pipa, aunque no la encendió. Dijo que una carta estaba a medio escribir. ¿Cuál era su contenido? Nada destacable. Correspondencia comercial sobre una transacción inmobiliaria. La letra no mostraba signos de angustia ni agitación. Simplemente, se detuvo. A mitad de la frase. «Muéstramelo», dijo Holmes simplemente. En menos de una hora, se encontraban en un coche de caballos que traqueteaba hacia Bloomsbury, donde el difunto señor Harley había mantenido tanto su residencia como su despacho privado. Thor se sentó entre Watson y Holmes con la paciencia de un monumento, mientras que afuera, atado al coche por una correa que Holmes sostenía, Khan avanzaba lentamente a su lado por las calles de Londres. El mastín tibetano, una reciente incorporación a su familia, adquirido en circunstancias que Watson aún no había descrito con detalle. Se movía con la fuerza deliberada de una criatura que sufría las ciudades en lugar de habitarlas. «Trajiste a ambos perros», observó Watson. «Hice». «¿Puedo preguntar por qué?».
Holmes contempló la mañana gris. Porque, Watson, sospecho que estamos a punto de encontrarnos con algo que requiere ser presenciado por algo más que los sentidos humanos. La residencia Harley era una casa adosada estrecha y respetable, indistinguible de sus vecinas. Un agente de policía estaba en la puerta, con aspecto agradecido por el alivio. Dentro, la casa poseía esa quietud peculiar que Watson asociaba con la muerte reciente, no exactamente silencio, sino más bien la ausencia de los pequeños sonidos de la vida. El estudio estaba en la primera planta, una habitación modesta, forrada de volúmenes legales y con un ligero olor a tabaco y papel. El cuerpo había sido retirado, pero el escritorio seguía tal como se había descrito, papeles ordenados con precisión, la pluma en el mismo sitio donde había caído y el tintero destapado. Thor entró primero, con la cabeza agachada mientras se movía lentamente por la habitación. Su comportamiento era mesurado, casi cuidadoso, como si se moviera por un espacio digno de respeto. Khan, en cambio, se detuvo en el umbral. Los labios del enorme perro se retrajeron ligeramente, revelando unos dientes que ya no necesitaban mostrarse. Un sonido sordo emergió de su pecho, no era exactamente un gruñido, sino un rugido de profundo disgusto. Curioso, murmuró Holmes, observándolos a ambos. Thor no encuentra nada amenazante. Khan no encuentra nada en lo que confiar. Watson observó a Holmes moverse por la habitación con su característica precisión, examinando superficies que parecían no ofrecer nada que examinar. La mirada del doctor volvía una y otra vez al escritorio, a aquella frase a medio terminar: le escribo para confirmar que los arreglos relacionados con la propiedad de Blackwood han sido. Y nada más. Holmes, dijo Watson en voz baja, ¿cómo es posible que un hombre sano deje de existir? Su amigo no respondió de inmediato. Se había arrodillado junto al escritorio, recorriendo con sus largos dedos el dibujo de la alfombra. Thor se movió para pararse a su lado, completamente inmóvil. Khan permaneció en la puerta, atento y hostil hacia algo que Watson no podía percibir. Cuando Holmes finalmente habló, su voz tenía un tono que Watson solo había oído en raras ocasiones, un tono de genuina perturbación. Esa, Watson, es precisamente la pregunta equivocada. La pregunta que debemos hacernos no es cómo dejó de existir. Se levantó, con el rostro ensombrecido a pesar de la luz de la mañana. Sino más bien, ¿quién hizo que la existencia fuera imposible de sostener? Holmes pasó casi una hora en esa habitación, y Watson, quien había acompañado a su amigo en numerosas investigaciones, encontró este examen diferente a cualquier otro que hubiera presenciado antes. No se mostró ninguna lupa, ni hubo exclamación triunfal ante el descubrimiento de una fibra o huella. En cambio, Holmes simplemente observó la disposición de los libros, la posición de los muebles, el ángulo preciso en el que la lámpara se apoyaba sobre el escritorio. No se ha alterado nada, dijo Holmes finalmente. Al menos no con violencia. Entonces, ¿qué es lo que, en su opinión, lo ha perturbado?, preguntó Watson. Ausencia, Watson. Una ausencia prolongada y deliberada. Holmes se acercó a la ventana, que daba a un pequeño jardín abandonado por el otoño. Dígame qué observa en esta habitación. Watson miró a su alrededor con ojo médico. Está todo ordenado. Quizás demasiado. Los libros están ordenados por altura, no por tema. El escritorio no contiene nada superfluo, ni efectos personales, ni fotografías, ni trastos de ningún tipo. ¿Y qué sugiere ese orden? Una mente metódica. Quizás ansiosa. Exactamente. Holmes se apartó de la ventana. Esta no es la habitación de un hombre en paz, Watson. Es la habitación de un hombre que intenta construir la paz mediante un control rígido de su entorno. Y sin embargo, señaló el escritorio, ese control le falló. La pluma cayó. La frase quedó inconclusa.
Algo penetró en esta fortaleza cuidadosamente mantenida. Thor se había acomodado junto a la silla del escritorio, con la cabeza oscura apoyada en las patas. Los ojos del perro permanecían abiertos, observando la habitación con esa atención paciente que sugería que estaba vigilando algo en lugar de descansar. Khan, mientras tanto, había entrado por fin, pero no se aventuraba más allá del umbral de la puerta. Su postura permanecía tensa, con las orejas hacia adelante, y cada línea de su poderoso cuerpo sugería estar preparado para una amenaza que nunca se materializó. Los perros se comportan como si la habitación contuviera dos realidades completamente diferentes, observó Watson. Una observación astuta, respondió Holmes. Thor no percibe peligro, solo pena, quizás pérdida. Khan, sin embargo, percibe hostilidad. No dirigida hacia nosotros, comprende, pero presente de todos modos. Residual, como el calor de un fuego extinguido hace tiempo. Lestrade entró acompañado de un joven delgado, cuyo luto parecía haberse puesto a toda prisa. Señor Holmes, le presento a Peter Wickham, el secretario del señor Harley. Fue él quien descubrió el cadáver. Las manos del joven temblaban levemente mientras les hacía un gesto con la cabeza a Holmes y Watson. No tendría más de 25 años, con la palidez de quien pasa sus días en oficinas oscuras transcribiendo documentos. Sin embargo, sus ojos albergaban algo más allá de la conmoción del descubrimiento, albergaban el conocimiento de algo que Watson aún no podía identificar. Señor Wickham, dijo Holmes con suavidad, entiendo que esto ha sido angustioso. Solo necesito unos minutos de su tiempo. Por supuesto, señor Holmes, la voz del empleado sonó firme a pesar de su evidente nerviosismo. Aunque me temo que no puedo decirle nada útil. Lo encontré exactamente como me lo describieron. La puerta estaba cerrada. Tuve que ir a buscar a la señora Harley a la casa principal para conseguir la llave de repuesto. ¿Cuándo vio con vida por última vez al señor Harley? Hace 3 días. Me despidió temprano, dijo que tenía asuntos privados que atender y necesitaba soledad. Eso no era inusual. El señor Harley solía trabajar solo por las noches. ¿Y su comportamiento en ese momento? Wickham dudó, y Watson vio que la mirada del joven se dirigía al escritorio antes de volver a Holmes. Estaba retraído. Más de lo habitual. Me preguntó varias veces si ciertos documentos se habían archivado correctamente. Documentos que había archivado semanas antes. Cuando le aseguré que sí, pareció insatisfecho. Los revisó él mismo. ¿Encontró algún error? No, señor. No hubo errores. Nunca los hubo. El señor Harley era, la voz del empleado se quebró. Era meticuloso hasta el punto de ser un tormento, si me permite hablar claro. Por favor, hazlo. Revisaba el mismo documento docenas de veces, buscando defectos inexistentes. Reescribía correspondencia hasta que se le acalambraban las manos. Lo he visto desechar el trabajo de una tarde por una sola coma mal colocada. La serenidad de Wickham empezó a quebrarse. Intenté asegurarle que su trabajo era ejemplar. Todos lo hacían. Pero era como si no pudiera oír palabras tranquilizadoras. Como si los elogios lo atravesaran sin dejar huella alguna. Holmes intercambió una mirada con Watson. El doctor sintió que lo invadía una fría sensación de reconocimiento, el reconocimiento de un tipo particular de sufrimiento que había experimentado en su práctica médica, aunque nunca con consecuencias tan fatales. Señor Wickham, dijo Holmes, durante el tiempo que estuvo con el señor Harley, ¿le habló alguna vez de sentirse amenazado? ¿De enemigos o antagonistas? Nunca, señor. El señor Harley no tenía enemigos, que yo sepa. Apenas tenía conocidos. Iba de su oficina a su casa y viceversa. Rechazaba todas las invitaciones sociales. Era
El empleado se esforzaba por encontrar las palabras. Era un hombre que parecía estar escondido, aunque nunca pude discernir de qué. Un trueno retumbó a lo lejos, y las orejas de Khan se pegaron a su cráneo. Thor, en cambio, no se movió. La respiración del danés negro permaneció lenta y regular, como si vigilara algo que solo requería paciencia y presencia. Holmes dio las gracias al empleado y se volvió a observar la habitación. Watson observó el perfil de su amigo, viendo cómo las arrugas se acentuaban alrededor de sus ojos, arrugas que aparecían cuando Holmes se enfrentaba no a la ingenuidad criminal, sino a una tragedia humana de carácter más fundamental. Watson, dijo Holmes en voz baja, una vez que estuvieron solos, no estamos investigando un asesinato. Investigamos algo mucho más insidioso. Investigamos una destrucción tan gradual y completa que la víctima se convirtió en cómplice de su propia muerte. La viuda los recibió en el salón de la casa principal, un espacio que contrastaba marcadamente con el estudio de su difunto esposo. Donde su dominio había sido austero y rígidamente organizado, el de ella mostraba indicios de una pretendida calidez, cojines bordados, un jarrón con flores marchitas, acuarelas de escenas pastorales en las paredes. Sin embargo, incluso allí, Watson detectó una peculiar moderación, como si al ocupante de la habitación se le hubiera permitido la decoración pero no la comodidad. La señora Edmund Harley era una mujer de unos 40 años, atractiva de un modo descolorido que sugería una belleza deliberadamente disminuida, más que un declive natural. Vestía de negro, pero su vestido de luto le caía como si estuviera hecho a medida para otra persona, alguien más corpulento, más corpulento. Sus manos, observó Watson con instinto médico, presentaban leves marcas de eczema, irritadas y arañadas. Thor y Khan habían quedado al cuidado de una criada, aunque Holmes había ordenado que se les permitiera vagar libremente por la planta baja. Watson había visto cómo los ojos de su amigo seguían los movimientos de los perros a través de la ventana mientras se acercaban, Thor con serena curiosidad, Khan con esa persistente y erizada sospecha. Señora Harley, comenzó Holmes con una dulzura inusual, comprendo la dificultad de este momento. Seré tan breve como lo permitan las circunstancias. Es usted muy amable, señor Holmes. Su voz era suave, cuidadosamente modulada. Aunque confieso que no entiendo por qué Scotland Yard cree que la muerte de mi esposo requiere investigación. El doctor Pemberton me aseguró que fue su corazón. La ausencia de una causa evidente a veces amerita investigación, respondió Holmes. Dígame, ¿cuándo fue la última vez que habló con su esposo? La mañana antes de que lo encontraran. Desayunamos juntos, como siempre. Habló muy poco. Eso también era habitual. ¿Parecía angustiado? ¿Agitado? Las manos de la señora Harley se apretaron en su regazo. Señor Holmes, mi esposo siempre estaba angustiado. Si me permite hablar con franqueza, Edmund vivía en un estado de ansiedad perpetua que yo no podía comprender ni aliviar. Temía el error. Temía el juicio. Temía. Hizo una pausa, buscando las palabras. Temía ser considerado insuficiente, aunque nunca pude discernir quién ni en qué medida. Watson se inclinó ligeramente hacia adelante. Señora Harley, como médico, debo preguntarle, ¿su esposo alguna vez habló de quitarse la vida? Jamás. Ni una sola vez. Su respuesta fue rápida, casi a la defensiva. Edmund jamás lo habría hecho, era un hombre de fe, doctor Watson. La autodestrucción le habría resultado inconcebible. Además, carecía de la decisión que semejante acto requeriría. Edmund no podía decidir qué abrigo ponerse sin considerarlo durante un cuarto de hora. ¿Cuánto tiempo llevaba en ese estado?, preguntó Holmes. Años. Empeoró gradualmente, como el crepúsculo que se convierte en noche, tan sutilmente que uno no puede recordar el momento en que cayó la noche. La compostura de la señora Harley comenzó a flaquear.
Cuando nos casamos hace 15 años, él era simplemente cuidadoso. Diligente. Para cuando pasaron 5 años, era meticuloso hasta la parálisis. Y en estos últimos años, su voz se redujo a apenas un susurro. Se había convertido en un fantasma en su propia vida, señor Holmes. Presente, pero no vivo. ¿Consultó a algún médico? Se negó. Insistió en que no pasaba nada, que simplemente era meticuloso en su trabajo, responsable en sus obligaciones. Pero lo vi disminuir. Lo vi retirarse a espacios cada vez más pequeños, hasta que incluso su propio estudio le pareció demasiado grande para ocuparlo. Holmes se levantó y se acercó a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. ¿Tenía su marido colegas? ¿Asociados profesionales con los que mantuviera una relación estrecha? Edmond no mantenía relaciones cercanas con nadie, señor Holmes. Ni siquiera conmigo. La confesión pareció costarle caro. Era infaliblemente educado, escrupulosamente cortés y completamente inaccesible. Desempeñaba el papel de esposo como todos los demás, con absoluta corrección y sin rastro de calidez. Aún así, permaneciste con él. ¿A dónde más iría? La pregunta no transmitía amargura, solo una resignada pragmatismo que Watson encontró más perturbadora que la ira. Soy la esposa de un abogado, sin recursos propios y sin familia dispuesta a acoger a una mujer que abandona su matrimonio. Edmond no era cruel, Dr. Watson. No era violento ni infiel. Simplemente estaba ausente. No se puede solicitar el divorcio alegando que el marido ha desaparecido lentamente mientras permanece físicamente presente. Holmes se apartó de la ventana. Señora Harley, debo hacerle una pregunta que puede parecer extraña. ¿En las semanas previas a la muerte de su esposo, lo visitó a alguien? ¿Recibió correspondencia que lo perturbara más de lo habitual? Lo consideró detenidamente. Había una carta. Quizás de hace 3 semanas. Desconozco su contenido, pero después encontré a Edmond en su estudio, sentado inmóvil en la oscuridad. Cuando le pregunté por su bienestar, solo dijo que el pasado tenía brazos más largos de lo que había imaginado. ¿Explicó este comentario? No, y no lo presioné. Uno aprendió a no presionar a Edmond. Las preguntas parecían dolerle, como si cada indagación fuera una acusación. Watson sintió que una profunda tristeza lo invadía. Había visto a hombres destrozados por la guerra, por la enfermedad, por una tragedia repentina. Pero esta erosión gradual del yo, este lento retroceso de la existencia, le pareció un destino peculiarmente terrible. Una muerte que llevaba años ocurriendo antes de que el cuerpo la reconociera. Holmes le dio las gracias a la señora Harley y se despidieron. Afuera, Thor y Khan esperaban junto a la puerta del jardín. El danés negro movió la cola lentamente a modo de saludo. Khan permaneció rígido, con la mirada fija en la casa, como esperando que algo emergiera de ella, algo que requiriera confrontación. Se siente aliviada, dijo Watson en voz baja mientras caminaban hacia el coche que los esperaba. Lo es, asintió Holmes. Y ese alivio está teñido de culpa, lo cual nos dice mucho sobre la naturaleza de la jaula en la que ambos vivían. El despacho de abogados Harley y Moreau se ocupaba 3 plantas de un edificio ennegrecido por el hollín cerca de Lincoln's Inn Fields, donde la respetabilidad y la prosperidad mantenían su estrecha alianza. Holmes había obtenido el nombre del socio principal de la señora Harley, y fue al señor Jeffrey Moreau a quien ahora dirigían su atención. El socio principal los recibió en una sala dominada por la caoba y el cuero, donde el peso acumulado de los precedentes legales parecía presionar desde los estantes repletos de volúmenes encuadernados. El propio Moreau era un hombre de unos 60 años, con esa corpulencia particular que habla de buenas cenas y mejor oporto. Su actitud era profesionalmente comprensiva, pero Watson detectó algo ensayado en sus expresiones de dolor,
como si la condolencia fuera una fórmula legal que requiriera una recitación correcta. Una pérdida terrible, entonó Moorhouse, acomodando su considerable corpulencia en una silla que crujió bajo él. Edmund fue un miembro valioso de nuestra firma durante casi 20 años. Meticuloso. Totalmente confiable. Y, sin embargo, observó Holmes, no parece sorprendido por su muerte. La franqueza de esta declaración pareció inquietar a Moorhouse. Le temblaron ligeramente las mejillas al ajustar su postura. Estoy sorprendido, señor Holmes. Naturalmente sorprendido. Eso no es lo que dije. Dije que no parece sorprendido. Pasó un largo momento. Watson observó cómo el rostro del socio principal pasaba por varias expresiones antes de adoptar una decalculada franqueza. Edmund había estado, frágil, durante algún tiempo. Nos vimos obligados a reasignar varios de sus asuntos a otros abogados. No por ninguna deficiencia en su trabajo, ¿entiende? Su documentación era impecable. Pero se había vuelto poco fiable en otros aspectos. ¿En qué aspectos? Faltaba a citas. Se pasaba días trabajando en correspondencia sencilla. Los clientes se quejaban de que buscaba demasiada tranquilidad en asuntos rutinarios. En una ocasión, me pidió que revisara un contrato 17 veces, buscando errores inexistentes. Moorhouse hizo una pausa, tamborileando con los dedos contra el brazo de la silla. Estábamos considerando sugerirle que se tomara una baja prolongada. Por su salud. ¿Ibas a terminar su sociedad? Estábamos considerando todas las opciones, dijo Moorhouse con cautela. El instinto de la mente legal para evitar declaraciones definitivas era evidente incluso en este caso. Holmes se levantó y se dispuso a examinar los libros que cubrían las paredes, aunque Watson sospechaba que la atención de su amigo estaba en otra parte. Señor Moorhouse, ¿estuvo el señor Harley involucrado en algún asunto especialmente delicado en las semanas previas a su muerte? Todos nuestros asuntos son delicados, señor Holmes. Pregunto sobre asuntos que eran especialmente delicados para el señor Harley. Personales, quizás. La vacilación del socio principal duró demasiado. Hubo una liquidación de la herencia. La herencia de Blackwood. Edmund llevaba varios meses gestionándola. Se complicó por cuestiones de legitimidad, una reclamación de un hijo natural contra los herederos legítimos. Un trabajo delicado que requería discreción. ¿Y se mantuvo la discreción? Por supuesto. La respuesta llegó demasiado rápida. Holmes se apartó de las estanterías, con sus ojos grises penetrantes. Señor Moorhouse, estoy investigando una muerte. No me interesan los bochornos profesionales a menos que estén relacionados con esa muerte. Le sugiero que hable con total franqueza. El rostro de Moorhouse enrojeció. Watson no pudo determinar si por indignación o incomodidad. Hubo un incidente. Se envió una carta a la persona equivocada. Detalles delicados de la reclamación se revelaron a los herederos legítimos en lugar de mantenerse confidenciales, como se exige. Fue un error flagrante. Edmund estaba devastado. Logramos contener los daños, pero... Su voz se apagó. Pero el abogado del hijo natural amenazó con denunciar a Edmund ante el colegio de abogados. Para presentar una denuncia por mala praxis profesional. Lo convencimos de que no lo hiciera, pero Edmund sabía lo cerca que había estado de la deshonra. Para un hombre de su temperamento, saberlo era. Moorhouse se esforzó por encontrar las palabras. Insoportable, creo. Después se volvió aún más retraído. Más paralizado por el miedo al error. Watson sintió cómo se ensamblaban los fragmentos de una imagen terrible. ¿Cuándo ocurrió este incidente? Hace 5 semanas. ¿Y la carta que mencionó la señora Harley? ¿La que perturbó a su marido hace 3 semanas?
El rostro de Morose se tornó cautelosamente inexpresivo. No podría decirlo, doctor Watson. No tenía acceso a la correspondencia privada de Edmond. Encontraron al joven Wickham en una oficina abarrotada en la planta baja, rodeado de cajas de escrituras y los instrumentos de su profesión. El empleado se levantó apresuradamente al entrar, tirando varios papeles al suelo en su agitación. Khan, que los había acompañado al interior mientras Thor permanecía en el taxi, se dirigió de inmediato a los documentos caídos, olfateándolos con atención. Señor Wickham, dijo Holmes, tengo una pregunta sencilla. ¿Recibió el señor Harley una carta en esta oficina hace aproximadamente 3 semanas que le causó especial angustia? El rostro del joven palideció. Su mirada se dirigió a la puerta y luego a Holmes. No, no puedo decirlo, señor. ¿No puedes o no quieres? Me ordenaron no hablar de ello. ¿Por quién? Por el señor Morose. Dijo que era un asunto privado entre la firma y el señor Harley. Que no serviría de nada seguir discutiéndolo. El rugido de Khan comenzó en lo profundo de su pecho, un sonido que hizo que Wickham retrocediera involuntariamente. La atención del enorme perro no estaba fija en el empleado, sino en un cajón cerrado con llave del escritorio que tenía detrás. Los labios del mastín se curvaron ligeramente hacia atrás, revelando unos dientes que no necesitaban mayor énfasis. Ese cajón, dijo Holmes en voz baja. ¿Qué contiene? Correspondencia. Asuntos personales. No tengo llave, solo la tiene el señor Morose. Entonces sugiero, respondió Holmes, con una voz acerada que Watson rara vez oía, que recuperemos al señor Morose de inmediato. Porque algo en ese cajón ha sido guardado bajo llave con un propósito desesperado, y mi colega, señaló a Khan, aún con una mirada hostil, parece creer que deberíamos verlo. La carta, cuando finalmente salió del cajón cerrado bajo protesta y amenaza de orden judicial, estaba escrita en un costoso pergamino con una caligrafía que lograba ser a la vez elegante y venenosa. Watson la leyó por encima del hombro de Holmes, sintiendo un nudo en el estómago con cada frase mesurada. Señor Harley. Su reciente error en el caso Blackwood ha llegado a mi conocimiento por vías que no necesito revelar. Si bien la crisis inmediata se ha contenido gracias a la intervención de mentes más competentes que la suya, me veo obligado a abordar lo que este incidente revela sobre su idoneidad para la profesión que afirma ejercer. En mis 40 años de profesión, he presenciado la incompetencia en diversas formas, pero la suya posee una cualidad particular, la incompetencia de un hombre que se sabe incompetente y, sin embargo, continúa ocupando un puesto que no le corresponde. Su error no fue resultado de un descuido, sino de una incapacidad fundamental enmascarada por un procedimiento obsesivo. Le he informado al señor Morose que usted representa un lastre para su firma y para cualquier cliente que tenga la mala suerte de quedar a su cargo. Si bien entiendo que se ha negado a rescindir su contrato de inmediato, confío en que reconoce que su posición se ha vuelto insostenible. Un hombre de honor renunciaría. Un hombre sensato buscaría otro empleo antes de verse obligado a hacerlo. Considere esta carta como una cortesía, una notificación privada de realidades que, inevitablemente, se convertirán en conocimiento público si usted persiste en aferrarse a un papel para el cual es manifiestamente incapaz de desempeñar. Quedo, con cortesía profesional, Sir Charles Ashcroft, K.C. Watson dejó la carta, sintiendo unas náuseas peculiares que no tenían nada que ver con ninguna enfermedad física. Dios mío. Esto es una crueldad calculada. Es más que eso, Watson, la voz de Holmes era fría y contenida. Es un asesinato por correspondencia. Morose, quien se había visto obligado a presentar la carta ante la insistencia oficial del Lestrade, permanecía junto a la ventana con aire de estar acorralado. Sir Charles es uno de los consejeros reales más respetados de Londres. Su opinión tiene un inmenso peso en los círculos legales.
¿Y sabía esto el señor Harley?, preguntó Holmes. Por supuesto. Todos en nuestra profesión conocemos a Sir Charles. Ha destruido carreras con una sola palabra. Ha hecho que los jueces reconsideren sus nombramientos. Su influencia Morose se corrigió torpemente, extraordinaria. Fue. Watson captó el tiempo verbal. Sir Charles ha fallecido. Murió hace 2 días. Sufrió un ataque cardíaco durante los alegatos orales en el Old Bailey. Una gran pérdida para la profesión. Holmes se giró bruscamente. Hace 2 días. Después de la muerte de Harley. Sí. El momento es desafortunado. Lamentable, repitió Holmes, con un tono de desprecio. Dígame, señor Morose, ¿por qué se guardó esta carta bajo llave? ¿Por qué se empeñó tanto en que permaneciera oculta? El rostro del socio principal adoptó varias expresiones antes de posarse en una resignación cansada. Porque revela el fracaso de la firma al proteger a uno de los nuestros. Porque demuestra que permitimos que Edmund fuera destruido sistemáticamente por un hombre cuyo juicio deberíamos haber cuestionado. Porque bajó la voz. Porque le teníamos demasiado miedo a Sir Charles como para defender a Edmund adecuadamente. Contuvimos la situación de Blackwood, sí, pero no confrontamos a Ashcroft. No le dijimos que su carta era inadmisible. Simplemente, dejamos que Edmund la asimilara solo. ¿Alguien vio al señor Harley después de recibir esta carta?, preguntó Holmes. Wickham, que había permanecido en silencio cerca de la puerta, habló. Así es, señor Holmes. Me llamó a su despacho después de leerlo. Estaba muy tranquilo. Demasiado tranquilo. Me pidió que organizara sus archivos según un nuevo sistema. Dijo que quería que todo estuviera en perfecto orden. Trabajó toda la noche. Lo oí moverse. Cuando me fui a las 8 de la noche siguiente, seguía allí, reorganizando papeles que ya estaban perfectamente ordenados. ¿Y no pensaste eso preocupante? El señor Harley siempre estaba reorganizando las cosas, señor. Era su naturaleza. Pensé, la voz del empleado se quebró. Pensé que se las arreglaba a su manera. No me di cuenta de que se estaba preparando. ¿Preparándose para qué?, preguntó Watson, aunque temía ya saberlo. Por ausencia, dijo Holmes en voz baja. Se aseguraba de que su partida causara la mínima perturbación. Que todos los archivos estuvieran en orden, que se cumplieran todas las obligaciones y que se evitara cualquier posible crítica. Se borraba a sí mismo con el mismo cuidado meticuloso que había aplicado a todos los documentos que preparaba. Thor, a quien habían subido del taxi cuando el enfrentamiento con Morose se prolongó más allá de un breve interrogatorio, estaba sentado junto a Holmes con su enorme cabeza apoyada en la pierna de su amigo. La presencia del danés negro parecía anclarlo, como un baluarte contra la creciente ira que Watson percibía crecer bajo la apariencia controlada de su amigo. Khan permaneció cerca del cajón del que se había sacado la carta, con la atención fija en ella, como si la malicia que contenía pudiera escapar de alguna manera si no se vigilaba. La respiración del mastín era audible en la silenciosa oficina, cada exhalación contenía una nota de agresión. Señor Morose, dijo Holmes con una voz peligrosamente suave, le sugiero que considere con mucho cuidado si existen otras cartas, otras comunicaciones. Otras armas utilizadas contra Edmund Harley que usted haya estado protegiendo en nombre de la cortesía profesional. Porque le aseguro que esta investigación ha dejado de centrarse en determinar la causa de la muerte. Se ha convertido en determinar la culpabilidad de una destrucción tan completa que el corazón de la víctima simplemente reconoció lo que su espíritu ya había aceptado, que se le había obligado a cesar. Regresaron a Baker Street al caer la tarde sobre Londres, trayendo consigo una lluvia fría que encajaba con el humor de Watson. La señora Hudson había preparado una cena fría, pero ninguno de los dos mostró apetito.
Holmes permaneció junto a la chimenea, con la carta de Sir Charles Ashcroft sostenida sin apretar en la mano, leyéndola de nuevo con la intensidad concentrada que solía reservar para las cifras o los mensajes codificados. «¿Estás buscando algo específico?», observó Watson. «Busco el momento de la muerte», respondió Holmes. «El momento real, no la ficción conveniente que registró el Dr. Pemberton». Holmes, una carta no puede matar a un hombre. Por crueles o calculadas que sean, las palabras escritas carecen de los medios físicos para detener un corazón. De verdad. Holmes dejó la carta sobre la repisa de la chimenea con deliberado cuidado. Piénselo, Watson. Usted es médico. Ha visto morir a hombres por heridas que no deberían haber sido fatales. Ha visto sobrevivir a heridas que, según toda lógica médica, deberían haberlos matado. ¿Cuál es la variable en tales casos? Watson reflexionó sobre esto, la voluntad de vivir. O la falta de ella. Exactamente. ¿Y qué es la voluntad sino el peso acumulado de razones para seguir existiendo? Holmes se giró para mirar a su amigo. Edmond Harley murió hace 3 semanas, Watson. Su corazón simplemente necesitaba tiempo para aceptarlo. Thor y Khan se habían acomodado cerca de la chimenea, el danés negro se había estirado, el mastín estaba enroscado pero alerta, sus ojos ámbar reflejaban la luz del fuego. Watson los observaba, testigos constantes de la tragedia humana, y se preguntaba qué entendían ellos que él no. La carta está fechada hace 3 semanas, continuó Holmes. La señora Harley sitúa los comentarios de su esposo sobre que el pasado tiene brazos más largos, precisamente en ese momento. El joven Wickham describe un comportamiento consistente con el de un hombre en los últimos preparativos. Y aún así, Harley continuó funcionando, comiendo, durmiendo, trabajando, durante 21 días más. ¿Por qué? Hábito, sugirió Watson. ¿Obligación? Impulso, corrigió Holmes. El impulso de una vida vivida según un horario y un procedimiento rígidos. Harley no podía simplemente detenerse, eso habría sido una acción demasiado decisiva para un hombre paralizado por el miedo al error. En cambio, disminuyó. Se perfeccionó, día a día, hasta que no quedó nada más que el funcionamiento mecánico de la existencia. Watson se levantó, sirvió 2 copas de brandy y le puso una en la mano a Holmes. Entonces no estamos investigando un asesinato, sino un suicidio del más lento y terrible. No, Watson. Estamos investigando algo para lo que la ley inglesa no tiene un nombre adecuado. Holmes aceptó el brandy, pero no bebió. El suicidio requiere intención, una decisión consciente. Harley no tomó tal decisión. Fue desmantelado, pieza por pieza, por un sistema que prioriza la reputación por encima de la humanidad, que impone la perfección a través del miedo, que transforma los estándares profesionales en instrumentos de tortura. Señor Charles. Sir Charles fue simplemente el último asalto de una campaña que se había librado contra Harley durante años. ¿Quiénes la llevaron a cabo? Su profesión, que exigía una precisión inhumana. Sus colegas, que propiciaron su deterioro mediante un silencio cortés. Su propia mente, revuelta contra sí misma mediante un autoexamen implacable. Una sociedad que confunde la ansiedad con la escrupulosidad y llama a la lenta desintegración de un hombre, dedicación al deber. La voz de Holmes se había elevado ligeramente, y Thor levantó la cabeza ante el cambio de tono. El gran danés se levantó y se acercó a Holmes, presionando su hombro contra la pierna de su amigo con suave insistencia. La mano de Holmes se posó automáticamente sobre la cabeza del perro, y Watson vio que la tensión de su amigo se disipaba. El arma fue el tiempo, dijo Holmes en voz más baja. Tiempo, silencio y la constante acumulación de pequeñas crueldades que se disfrazan de estándares profesionales.
La carta de Ashcroft no fue la causa de la muerte, fue simplemente la notificación de que la muerte se había vuelto inevitable. El reconocimiento, por escrito, de lo que Harley temía era cierto, que era insuficiente, que siempre lo había sido, que lo descubrirían y lo descartarían. Watson pensó en las palabras de la señora Harley, era un fantasma en su propia vida, presente pero no vivo. ¿Puede una muerte así llamarse asesinato? Esa es la pregunta que debemos responder, respondió Holmes. Y confieso, Watson, que a pesar de toda mi experiencia con la mente criminal, me siento inseguro. Ashcroft ejercía influencia como otros hombres empuñan cuchillos. Morose ejercía silencio como otros hombres empuñan veneno. La propia profesión legal ejercía expectativas como otros hombres empuñan garrotes. Pero ¿pueden la influencia, el silencio y las expectativas constituir armas homicidas ante la ley? Lestrade les había proporcionado la dirección de Sir Charles Ashcroft, una casa señorial en Belgravia donde el difunto consejero del rey había tenido tanto residencia como despacho privado. Holmes tenía la intención de visitarla por la mañana para examinar qué clase de hombre podía redactar semejante carta y considerarla mera correspondencia profesional. Pero mientras Watson se preparaba para acostarse esa noche, volvió a un pensamiento inquietante: si la carta de Ashcroft había sido el golpe final en la destrucción de Harley. ¿Qué significaba que el propio Ashcroft hubiera muerto pocos días después de entregarla? ¿Se trataba de una coincidencia? ¿De la justicia divina? ¿O de algo completamente distinto? Khan había empezado a pasearse por la sala de estar a medida que la noche se hacía más profunda, su enorme figura moviéndose de un lado a otro ante la ventana que daba a Baker Street. Thor observaba este comportamiento con serena atención, pero no se unió a él. La agitación del mastín sugería que presentía algo incompleto, alguna amenaza aún no manifestada del todo. Holmes también lo notó. Watson lo oyó hablarle suavemente al perro: sí, viejo. Tienes toda la razón. Esto no está terminado. Ni cerca de terminar. La residencia Ashcroft se alzaba como un monumento al éxito alcanzado mediante la aplicación sistemática de la inteligencia y la voluntad. Su fachada georgiana evocaba una fortuna antigua y prudentemente conservada, su interior, descubierto por un mayordomo reservado, un gusto refinado gracias a una absoluta certeza de criterio. Todo era correcto. Todo era irreprochable. Todo era exactamente como debía ser, según los estándares establecidos por hombres como el propio Sir Charles Ashcroft. Lady Ashcroft los recibió en un salón con vistas a un jardín mantenido con la misma rigurosidad que se veía en toda la casa. Era una mujer de edad avanzada, elegante de luto y poseedora de la serenidad propia de una vida dedicada a cumplir con las obligaciones sociales, sin importar sus sentimientos personales. Señor Holmes, doctor Watson, lo saludó con una leve inclinación de cabeza. Confieso que me sorprende que Scotland Yard crea que la muerte de mi esposo requiere investigación. El doctor Thornbury me aseguró que fue un fallo cardíaco natural. Charles trabajó hasta el agotamiento, como siempre. El ataque fue lamentable, pero nada misterioso. Holmes había traído a Thor consigo, una decisión que había obligado a negociar con el mayordomo, y el gran danés ahora se sentaba junto a Holmes con su habitual dignidad. Khan se había quedado en Baker Street, pues su constante agitación lo hacía inadecuado para visitar a viudas en duelo. No estamos investigando la muerte de su esposo, Lady Ashcroft, dijo Holmes con suavidad. Investigamos una muerte ocurrida varios días antes, una muerte en la que su esposo pudo haber tenido un papel involuntario. Su expresión cambió sutilmente, revelando la aguda inteligencia que se escondía tras su fachada social. Se refiere a ese desafortunado abogado, Edmund Harley. Leí sobre él en The Times. ¿Sabías de él? Sabía que Charles le había escrito sobre un asunto profesional. Charles hablaba de esas cosas ocasionalmente, aunque generalmente me consideraba incapaz de comprender las complejidades de la práctica legal. Un matiz,
quizás amargura, o un resentimiento reprimido durante mucho tiempo, tiñó sus palabras. Los hombres a menudo confunden la inteligencia femenina con la ignorancia femenina, señor Holmes. Entendí más de lo que Charles creía. ¿Qué le contó su marido sobre el señor Harley? Lady Ashcroft se levantó y se dirigió a un escritorio cerca de la ventana. De un cajón sacó una carpeta, que abrió para revelar varias páginas de notas escritas con una letra precisa y masculina. Charles llevaba un registro meticuloso de su correspondencia y de sus razones. Creía que la documentación protegía de malentendidos o tergiversaciones posteriores. Estas son sus notas sobre el caso Harley. Watson se inclinó para examinar las páginas. La letra coincidía con la de la carta a Harley, elegante, segura, con una confianza absoluta en sus juicios. Pero fue el contenido lo que captó su atención. Harley representa a un tipo de profesional que desacredita la profesión, la mediocridad ansiosa que confunde el procedimiento obsesivo con la competencia genuina. Su error en el caso Blackwood, aunque contenido, revela una incompetencia fundamental para la práctica. Se requiere mano firme. Morose carece de la resolución para actuar. Por lo tanto, la intervención se hace necesaria. La profesión debe vigilarse a sí misma o ser vigilada por otros. Es mejor una carta quirúrgica que estirpe un miembro débil que permitir que la podredumbre se propague gradualmente. Harley lo entenderá. Hombres de su temperamento siempre comprenden cuando se les considera insuficientes. Solo les falta el coraje para reconocerlo espontáneamente. Dios mío. Suspiró Watson. Sabía exactamente lo que hacía. ¿En serio? La voz de Holmes era cuidadosamente neutral. ¿O creía estar prestando un servicio necesario? Lady Ashcroft, ¿mencionó su esposo alguna vez al señor Harley después de enviar esta carta? Una vez. El día antes de morir. Hizo una pausa, su compostura finalmente mostraba signos de tensión. Charles llegó temprano de su despacho, algo sin precedentes. Parecía preocupado. Cuando le pregunté, dijo algo peculiar. Dijo, puede que haya juzgado mal el asunto. Puede que haya insistido demasiado. Le pregunté qué quería decir, pero no quiso dar más detalles. Esa noche, pasó horas en su estudio. Lo oí moverse, abriendo y cerrando cajones como si buscara algo. ¿Lo encontró? No lo sé. Cuando me levanté a la mañana siguiente, ya se había ido a Old Bailey. Nunca lo volví a ver con vida. La mirada de Holmes había adquirido esa intensidad particular que Watson asociaba con las conclusiones cruciales que se consolidaban en una teoría coherente. Lady Ashcroft, en esas últimas horas, ¿escribió su esposo alguna carta? ¿Intentó mantener correspondencia? No que yo sepa. Aunque, vaciló, había varias hojas de papel en la chimenea de su estudio. Quemadas, pero no del todo. Me pareció extraño, ya que Charles nunca quemaba la correspondencia. Lo archivaba todo, lo guardaba todo, lo documentaba todo para la posteridad. Esos papeles, dijo Holmes con urgencia. ¿Se conservan? Las cenizas fueron limpiadas a la mañana siguiente. Thor se había levantado y se había acercado a la ventana, con la atención fija en el jardín. Watson siguió su mirada y no vio nada destacable, solo un espacio bien cuidado con rosales desprovistos de hojas invernales y senderos de grava. Sin embargo, la postura del perro sugería un interés concentrado en algo específico. Holmes siguió la mirada de Thor. Ese jardín. ¿Su marido lo usaba a menudo? Caminaba allí todas las tardes cuando el tiempo lo permitía. Decía que le ayudaba a pensar con claridad. Lady Ashcroft se unió a ellos junto a la ventana. El sendero conduce a una pequeña estructura en la parte trasera, la biblioteca privada de Charles. Allí guardaba ciertos documentos, materiales que no quería que abarrotaran su estudio principal.
¿Materiales de qué naturaleza? Nunca me permitieron entrar, señor Holmes. Charles lo consideraba su dominio exclusivo. Holmes y Watson intercambiaron miradas. Sin decir palabra, se dirigieron hacia la puerta, con Thor caminando silenciosamente entre ellos. Lady Ashcroft no protestó, simplemente observó con una expresión que Watson no pudo interpretar del todo, alivio, quizás, de que alguien finalmente le hiciera las preguntas que ella no se había atrevido a hacerse. La biblioteca privada se encontraba al fondo del jardín, una modesta estructura de ladrillo y cristal que podría haber pasado por un invernadero si sus ventanas no hubieran tenido pesadas cortinas, todas corridas. Lady Ashcroft le entregó la llave con manos temblorosas, aunque Watson no pudo determinar si era por frío o aprensión. Charles se habría puesto furioso, murmuró. No toleraba ninguna intrusión en este espacio. Su marido, respondió Holmes con suavidad, está ahora más allá de la furia. La puerta se abrió a una oscuridad que la luz grisácea de la tarde penetraba lentamente. Holmes encendió una cerilla, localizó una lámpara e iluminó una habitación que dejó a Watson sin aliento. Esto no era una biblioteca. Era un archivo de juicios. Las paredes no estaban llenas de textos legales, sino de archivos, cientos de ellos, cada uno etiquetado con un nombre y una fecha. Holmes se dirigió al estante más cercano y sacó uno al azar. Dentro había recortes de periódico, correspondencia, notas escritas con la precisión de Ashcroft, todo perteneciente a un abogado llamado Morrison, inhabilitado 7 años antes por mala praxis profesional. La caída de Morrison fue necesaria y justa, Ashcroft había escrito, su incompetencia puso en peligro a sus clientes y desprestigió al bufete. Mi testimonio ante el comité disciplinario, aunque perjudicial, era necesario para el bien de la profesión. Watson sacó otro expediente. Luego otro. Cada uno contaba una historia similar, una carrera terminada o dañada, una reputación destruida, todos con la participación de Ashcroft ampliamente documentada. Algunos casos involucraban mala conducta genuina. Otros parecían depender de errores de juicio o simples desgracias que Ashcroft había elevado a evidencia de incompetencia fundamental. Mantenía registros de todas las personas que destruía, dijo Watson con voz hueca. No destruido, Watson. Corregido. Podado. Quitado quirúrgicamente. El tono de Holmes tenía un matiz que Watson rara vez percibía, algo cercano a la desesperación. En su mente, mantenía los estándares. Protegía la profesión de quienes no merecían ejercerla. Thor había entrado en la biblioteca, pero se detuvo justo al cruzar el umbral, con la cabeza gacha, como si soportara el peso de lo que contenía la habitación. El perro se movía lentamente entre los estantes, y Watson se dio cuenta, con un escalofrío, de que Thor reaccionaba al sufrimiento humano acumulado, el residuo de miedo, vergüenza y desesperación que emanaba de cada persona cuyo expediente residía allí. Cerca del fondo de la sala había un escritorio, y sobre él reposaba una carta medio quemada en una bandeja de plata. Holmes se acercó con rapidez y precisión, extrayendo con cuidado el papel carbonizado con sus largos dedos. Quedaba suficiente legible para reconstruir su significado. Señor Harley. Tras reflexionar, debo dirigirme a usted por mi correspondencia anterior. He tenido conocimiento de que el resto fue consumido por las llamas, pero Holmes continuó leyendo los fragmentos. Juzgó mal la gravedad, nunca fue mi intención, espero que lo hagas. Estaba escribiendo una disculpa, dijo Watson, atónito. Ashcroft intentaba retractarse de su condena. Demasiado tarde, respondió Holmes. Para cuando la conciencia lo movió a escribir esto, Harley ya se había retirado, fuera de su alcance. El daño era total. Watson se acercó al escritorio y encontró algo más, un diario, encuadernado en cuero, sin etiqueta. Lo abrió y encontró páginas escritas a mano por Ashcroft,
pero de un carácter diferente al de las notas seguras que habían visto antes. Esta escritura era apresurada y agitada. 1 de diciembre. No puedo dormir. El asunto de Harley me preocupa. Morrison escribió que Harley no ha sido visto en el despacho. Moorhouse afirma que se ha enfermado. Pero lo sé. Sé lo que mi carta ha provocado. Ya he visto esto antes, Henderson, que renunció a la abogacía y fue encontrado 3 meses después viviendo en la miseria de Whitechapel. Symington, que simplemente desapareció. Uno no sobrevive cuando le dicen que es fundamentalmente insuficiente. 3 de diciembre. Envié una consulta a Moorhouse. Sin respuesta. Me siento obligado a escribirle directamente a Harley, pero ¿qué puedo decir? ¿Que fui demasiado duro? ¿Que lo juzgué mal? Tal reconocimiento socavaría los mismos estándares que he defendido durante mi carrera. Sin embargo, la alternativa. 5 de diciembre. Harley ha muerto. La noticia llegó esta mañana. Dicen que sufrió un fallo cardíaco, pero yo sé que no es así. Sé que lo mató. 40 años ejerciendo juicio, y nunca me he preguntado si el arma podría estar demasiado afilada. Si la corrección podría ser indistinguible de la destrucción. Las anotaciones se detuvieron ahí. 2 días después, el propio Ashcroft se desplomó en el Old Bailey, con el corazón sucumbiendo a lo que Watson ahora entendía no era solo tensión física, sino el peso insoportable de un reconocimiento tardío. Thor se había acercado a Watson, presionando su cálida corpulencia contra la pierna del doctor. El gesto era reconfortante, como si el gran danés percibiera el horror que se abría paso en la mente de Watson, el reconocimiento de que estaban presenciando no una muerte, sino 2. Cada uno destruido por la misma crueldad sistemática, uno como agresor convertido en víctima de su propia arma. Holmes permaneció inmóvil ante los estantes de archivos, con el rostro demacrado. Esto es lo que Khan percibió, dijo en voz baja. No violencia en el sentido convencional, pero violencia al fin y al cabo. La violencia del juicio convertido en arma. De estándares transformados en instrumentos de aniquilación. De cortesía profesional que enmascara la destrucción sistemática. Holmes, preguntó Watson con voz tensa, ¿cuántas vidas están documentadas aquí? Su amigo no respondió de inmediato. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. 43 expedientes, Watson. 43 carreras terminadas o dañadas. 43 vidas reorientadas por la certeza de un hombre de su derecho a juzgar. Y el propio Ashcroft se convirtió, al fin, en su última víctima. El hombre que nunca tocó físicamente a Edmond Harley, sin embargo, lo destruyó con la misma seguridad que si le hubiera puesto las manos en el cuello. Y al final, ese reconocimiento destruyó a Ashcroft a su vez. Se reunieron en el salón de Baker Street la tarde siguiente, un consejo sombrío convocado para presenciar la reconstrucción de Holmes de unos acontecimientos que la ley y el lenguaje apenas lograban comprender. Lestrade había llegado de Scotland Yard, trayendo consigo el peso del escepticismo institucional. Moorhouse asistió, con el rostro pálido y disminuido. Lady Ashcroft permanecía sentada rígidamente erguida, con su vestido de luto un poco más oscuro que el día anterior. La señora Harley se había negado a asistir, avisando a través de su doncella que no soportaba escuchar los detalles de las últimas semanas de su esposo. Thor y Khan ocupaban posiciones junto a la chimenea, y su presencia confería una curiosa gravedad a la situación. Watson se dio cuenta de que los perros se habían convertido en una especie de testigos, depositarios de una verdad que a los humanos les costaba articular. Holmes se paró frente a la repisa de la chimenea y Watson notó la palidez inusual del rostro de su amigo, la tensión en su mandíbula que sugería que esta explicación le costaría algo. Damas y caballeros, comenzó Holmes, nos reunimos para hablar de una muerte ocurrida hace 3 semanas, aunque el cuerpo no lo reconoció hasta varios días después.
Edmund Harley no murió por violencia, ni por envenenamiento, ni por ningún método convencional de asesinato. Murió porque la existencia se volvió insostenible. Señor Holmes, interrumpió Lestrade, con todo respeto, hemos establecido que el hombre murió de un paro cardíaco. Trágico, quizá, pero no criminal. ¿Y si te dijera que la insuficiencia cardíaca fue inducida? ¿Qué fue la culminación de una agresión deliberada que duró años? Le pediría que identifique al agresor. Ahí, dijo Holmes en voz baja, es donde la investigación convencional falla. Porque el agresor no era una persona, sino un sistema. Una cultura. Un conjunto de expectativas tan rígidas, tan implacables, tan alejadas de las limitaciones humanas que transformó la ansiedad profesional común en un arma de destrucción gradual. Señaló los documentos extendidos sobre la mesa, la carta de Ashcroft, su diario, las notas de su biblioteca privada. Sir Charles Ashcroft creía mantener los estándares. En su mente, estaba prestando un servicio necesario a la profesión legal. Identificaba a quienes consideraba indignos y los destituía sistemáticamente mediante el uso de su considerable influencia. Era eficiente. Era minucioso. Documentaba todo con el orgullo de un cirujano que registra operaciones exitosas. Charles era respetado, dijo Lady Ashcroft, aunque su voz carecía de convicción. Sus juicios tenían peso porque eran acertados. De verdad. Holmes se volvió hacia ella con inesperada gentileza. Su esposo llevaba registros de 43 carreras en las que influyó. He examinado 17 de esos archivos en detalle. En 11 casos, las personas a las que se dirigió eran culpables de mala conducta o incompetencia genuinas que merecían sanción. Pero en 6 casos, las pruebas no sugieren nada más que un error humano, ansiedad profesional o simple infortunio que Ashcroft elevó a prueba de indignidad fundamental. No puedes probar eso, objetó Morose. ¿No puedo? Henderson, a quien el testimonio de Ashcroft expulsó del colegio de abogados, cometió un error de presentación, un solo error en 20 años de práctica ejemplar. Symington sufrió un colapso nervioso tras la muerte de su esposa y tuvo un desempeño deficiente durante 3 meses durante el duelo. Ashcroft consideró que ambos hombres tenían defectos irremediables. Ambos desaparecieron de la vida profesional. Henderson fue encontrado en Whitechapel, desamparado y destrozado. Symington nunca fue encontrado. Watson observó la reacción de Khan ante la creciente emoción de Holmes. Las orejas del mastín se habían aplanado, su postura tensa, como si se preparara para defenderse de una amenaza que solo él podía percibir. Thor, en cambio, permanecía inmóvil, con sus ojos oscuros fijos en Holmes con una expresión que Watson solo pudo describir como triste comprensión. Edmund Harley, continuó Holmes, era un hombre de temperamento ansioso por naturaleza que, a base de pura fuerza de voluntad y una atención obsesiva al detalle, logró desenvolverse adecuadamente en una profesión que exige certeza. No era brillante. No estaba inspirado. Pero era concienzudo, y eso debería haber bastado. En cambio, esa concienzudad se convirtió en la base de su destrucción. ¿Cómo es eso?, preguntó Lestrade. Porque la profesión jurídica, en su afán por la perfección, creó un entorno donde la meticulosidad se convierte en obsesión, donde la atención al detalle se convierte en parálisis, donde el miedo al error se convierte en miedo a la existencia misma. Los colegas de Harley presenciaron su deterioro. Su esposa presenció su retraimiento. Nadie intervino, no por crueldad, sino porque ese sufrimiento se había normalizado. Incluso era esperable. El precio de mantener los estándares. Las manos de Moreau se temblaban. No sabíamos que él. ¿No es cierto? La voz de Holmes era cortante.
Cuando un hombre no puede decidir qué abrigo ponerse sin pensarlo durante un cuarto de hora, cuando revisa documentos 17 veces buscando errores inexistentes. Cuando trabaja noches enteras ordenando papeles que ya están perfectamente ordenados, no son señales de dedicación, señor Morose. Son síntomas de una mente que se autodestruye bajo una presión insoportable. Y aún así, no hizo nada. ¿Qué podríamos haber hecho? Intervino. Insistió en que buscara ayuda. Se negó a propiciar su declive mediante un silencio cortés. Pero eso habría requerido reconocer que los estándares de la profesión podrían ser patológicos. Que el arma que todos ustedes habían estado blandiendo, el arma del juicio, de las expectativas imposibles, de la presión social disfrazada de cortesía profesional, no era una herramienta de excelencia, sino un instrumento de tortura. Holmes se acercó a la ventana, de espaldas a la asamblea. Thor se levantó y lo siguió, de pie junto a su amigo con una presencia firme y reconfortante. La carta de Sir Charles Ashcroft no mató a Edmund Harley, dijo Holmes a la gris tarde londinense. Simplemente formalizó lo que Harley ya creía de sí mismo, que era insuficiente, que siempre lo había sido, que su existencia era un error que debía corregirse. La carta daba permiso para una muerte que se había preparado durante años de disminución sistemática. El silencio que siguió a la explicación de Holmes se prolongó hasta que Watson se sintió obligado a romperlo, aunque no encontró las palabras adecuadas. Fue Lady Ashcroft quien finalmente habló, con la voz quebradiza de algo a punto de romperse. ¿Estás diciendo que mi marido asesinó a este hombre sin siquiera tocarlo? Digo, respondió Holmes, apartándose de la ventana, que su marido participó en un asesinato que no requirió de un solo asesino. Asestó el golpe final, sin duda, pero el arma se forjó durante años en una profesión que confunde la crueldad con el rigor, que confunde la limitación humana con el fracaso moral, que destruye sistemáticamente a quienes no pueden rendir a niveles que son, en sí mismos, inhumanos. ¿Y qué desea que haga la ley, señor Holmes? El tono de Lestrade no era desafiante, sino genuinamente curioso, la pregunta de un hombre que se enfrenta a algo que escapa a su comprensión procesal. No podemos arrestar a una profesión. No podemos acusar a una cultura. Sir Charles ha muerto. El señor Harley ha muerto. ¿Dónde se apoya la justicia en semejante tragedia? Holmes se dirigió a su silla, y Thor se acomodó a sus pies con el aire de un centinela al que por fin se le permitía descansar. Khan permaneció de pie, su enorme figura irradiando una tensión apenas contenida, como esperando que se manifestara alguna amenaza a la que finalmente pudiera enfrentarse físicamente. Esa, dijo Holmes, es la pregunta que me ha preocupado desde que comenzamos esta investigación. La ley inglesa reconoce el asesinato, el homicidio involuntario y el suicidio. No reconoce la muerte por acumulación de sentencias. No puede procesar la disminución sistemática. Y, sin embargo, señaló los documentos que tenían delante. Tenemos pruebas claras de causalidad. La carta de Ashcroft. El silencio que permite la profesión. La retirada gradual de la voluntad de vivir de un hombre bajo el peso de estándares imposibles. Entonces no hay justicia, dijo Morose con voz hueca. No dije eso. Los ojos grises de Holmes recorrieron la asamblea. La justicia en este asunto no puede consistir en un proceso judicial ni en un castigo. Ambos actores principales están fuera de ese recurso. Pero la justicia puede consistir en un reconocimiento. En una aceptación. En la negativa a permitir que esta muerte se considere un simple fallo cardíaco o la lamentable consecuencia de la dedicación profesional. Se levantó y fue a pararse frente a la chimenea, y Watson se sorprendió por cómo la posición de los perros enmarcaba a su amigo, la presencia constante de Thor, la vigilancia fija de Khan y, entre ellos, el propio Holmes, el árbitro de una justicia que la ley no podía proporcionar.
Señor Morrouse, dijo Holmes, reformará las prácticas de su empresa. Establecerá protocolos para identificar a los colegas con problemas psicológicos. Creará mecanismos de intervención que no esperen a un fracaso catastrófico. Y lo hará no por obligación legal, sino porque ha presenciado lo que ocurre cuando la compasión se subordina a las normas. Morrouse asintió lentamente, con el rostro gris. Lo haré. Lady Ashcroft, su esposo llevaba un registro meticuloso de las personas a las que juzgaba. Sugiero que un organismo independiente, quizás el propio Colegio de Abogados, revise esos registros para determinar si alguno de esos 43 casos merece una reconsideración. Algunos no. Algunos revelarán que las sentencias de su esposo fueron acertadas. Pero otros, hizo una pausa. Otros podrían revelar injusticias que aún pueden ser reparadas. Vidas que aún pueden salvarse. Charles habría odiado eso, dijo en voz baja. Luego, tras un largo momento, añadió, precisamente por eso debe hacerse. Yo me encargaré de ello. Inspector Lestrade, aunque la ley no puede procesar esta muerte, sí puede documentarla. Su informe indicará que Edmund Harley murió como resultado de una presión psicológica sostenida derivada de circunstancias profesionales. No por insuficiencia cardíaca. No por causas naturales. La verdad, por muy inadecuada que parezca. Lestrade sacó su libreta, ese gesto familiar que Watson había presenciado innumerables veces. Será irregular. Será exacto. El inspector escribió en silencio durante varios instantes y luego levantó la vista. ¿Y usted, señor Holmes? ¿Qué justicia reclama de este asunto? Holmes guardó silencio un buen rato. La cola de Thor se movió ligeramente, una lenta señal de tranquilidad. Cam finalmente se tranquilizó, su gran cuerpo relajándose poco a poco, como si una tensión invisible hubiera empezado a liberarse. Reclamo la justicia de testificar, dijo Holmes finalmente. De negarme a permitir que la muerte de Edmund Harley caiga en el olvido o se desestime. De asegurar que su nombre no represente una advertencia sobre la incompetencia profesional, sino una advertencia sobre lo que ocurre cuando las instituciones priorizan la reputación por encima de la humanidad. Miró a cada persona por turno. Esa es la única justicia posible en un asesinato que no necesitó asesino, la justicia del recuerdo y, quizás, del cambio. La señora Hudson apareció en la puerta, con la precisión de siempre. Disculpe la interrupción, señor Holmes, pero hay un joven caballero que pide verlo. Dice llamarse Wickham. El empleado entró vacilante, con un paquete envuelto en papel marrón. Señor Holmes, le he traído algo que pensé que debería tener. Son los documentos personales del señor Harley, no documentos legales, sino sus escritos privados. Su viuda me pidió que decidiera qué hacer con ellos. Creo. Su voz tembló. Creo que deberían conservarse. Para que alguien pueda entender lo que sufrió. Holmes aceptó el paquete con una gravedad que reconocía que su peso trascendía lo físico. Se conservarán, señor Wickham. Y quizá, con el tiempo, cumplan una función que su autor jamás imaginó, no como prueba de su incompetencia, sino como testimonio del precio de la perfección perseguida sin piedad. Mientras la asamblea se dispersaba, Watson permaneció allí, observando a su amigo de pie junto a la ventana, con Thor y Khan a su lado como antiguos guardianes. Londres continuó sus rutinas vespertinas abajo, indiferente a la tragedia que se había excavado y examinado en las habitaciones sobre Baker Street. Holmes, dijo Watson en voz baja, ¿cree usted que todo esto realmente cambiará algo? Su amigo guardó silencio un largo instante. La cabeza de Thor reposaba sobre su pierna. Los ojos ámbar de Khan reflejaban la luz del gas, atentos y conocedores. Creo, dijo Holmes finalmente, que Edmund Harley murió porque nadie estaba dispuesto a reconocer que el emperador de los estándares profesionales no vestía ropa,
que la perfección no solo es imposible, sino activamente destructiva cuando se exige sin compasión. Que ese reconocimiento conduzca al cambio, Watson, depende de si quienes lo escucharon hoy tienen el coraje de actuar ante una verdad incómoda. ¿Y si no lo hacen? Entonces otros Edmund Hartley seguirán el mismo camino, y asistiremos al mismo trágico final, y los perros, miró a Tori Khan, seguirán sintiendo lo que nosotros nos negamos a ver. Que las mayores crueldades suelen ser las que cometemos en nombre de la excelencia. Afuera, la niebla volvía a levantarse, oscureciendo las calles en ese peculiar crepúsculo londinense donde todo se volvía borroso. Watson pensó en un hombre sentado ante un escritorio, bolígrafo en mano, incapaz de completar una frase porque completar cualquier cosa se había vuelto imposible. Un hombre que había sido asesinado por la expectativa colectiva, por la cultura profesional, por el peso acumulado de juicios que no dejaban espacio para la fragilidad humana. No habría juicio. No habría condena. No habría ahorcamiento. Pero tal vez, pensó Watson, podría haber recuerdo. Y el recuerdo, por imperfecto que fuera, podría ser la única justicia posible para un asesinato que no necesitaba un asesino. Solo el silencio de quienes vieron a un hombre dejar de existir lentamente y no hicieron nada para evitarlo. Thor suspiró profundamente, un sonido de profundo cansancio. Los ojos de Khan finalmente se cerraron. Y en las salas de Baker Street donde tantos misterios se habían resuelto, este seguía incompleto, no porque la verdad los hubiera eludido, sino porque la verdad misma no ofrecía satisfacción ni cierre. Solo el terrible reconocimiento de la facilidad con la que los seres humanos se destruyen mutuamente mediante la aplicación sistemática de un juicio disfrazado de virtud.